un placer para mí poder compartir con ustedes todas las experiencias en estos 25 años como investigador aquí en Colombia, como docente pues en varias partes del mundo. Hoy vamos a hablar pues de un tema, nuevamente todos esos temas de la criminalística de campo, en el lugar del suceso o en el lugar de los hechos, como lo llamamos en Colombia, pues son muy apasionantes. Esa es una pasión que solamente la vivimos los que la sabemos y los que trabajamos en ella y los que futuramente la quieren trabajar y la quieren procesar. Vamos a hablar entonces del rol de esos mismos órganos de policía judicial científica en el manejo del lugar de los hechos, en accidentes de tránsito. Entonces hay que colocar en contexto muchas cosas porque en determinados países tienen diferentes nombres a los que ostentamos las funciones de policía judicial. Aquí pues en Colombia son policía judicial, en otros países son peritos, en otros países pues como lo dijo ahorita Duri, policía científica. Entonces yo hago de todas maneras un breve, espera que me parece que la lámina, una breve sobre todo para Colombia en que existe esa diferencia entre policía científica y policía del lugar de los hechos o policía judicial. De manera que en Colombia pues todos somos policías judiciales, sean peritos, expertos en una materia o que seamos investigadores del lugar de los hechos. Nosotros todos somos policías judiciales, pero hacemos esas diferencias, teniendo en cuenta que la criminalística pues, se puede dividir en criminalística de campo y criminalística de laboratorio. Hace días asistí, hace 8 días creo, a un masterclass donde el ponente era de México y el instituto era de Querétaro. Me pareció muy importante la ponencia del perito, ya que era sobre la reconstrucción del lugar de los hechos en hechos de tránsito y precisamente lo que vislumbré, permítame que eso se demora para pasar, lo que vislumbré es el manejo inadecuado o que le faltaba todavía mucho un buen procesamiento del lugar de los hechos precisamente para que cuando los peritos sean físicos o sean ingenieros, pues puedan hacer una buena labor en esa reconstrucción. Yo lo que vislumbré es que de pronto ya no había una buena fijación fotográfica, no había, dentro de todos los casos que expuso el ponente, faltó mucho lo que era la topografía forense, la narrativa estaba muy pobre. Entonces, precisamente estos espacios nos ayudan, estas maquetas nos ayudan al menos a tener una abrebocas de lo que puede ser un procesamiento adecuado del lugar de los hechos. Y hoy vamos a hablar de muchos temas que seguramente en un futuro ustedes participantes van a poder estar, sea en un diplomado o otra clase de educación aquí en CESEF Acacia, porque la tenemos la fotografía forense aplicada, tenemos la planimetría, tenemos el manejo del lugar de los hechos, la accidentología, tenemos los vehículos en el proceso penal y muchos temas más que seguramente Aduri ahora al final nos va a enseñar. Permítame que no me quiere pasar la diapositiva. Permítame un momentico, Duri, que no sé por qué no me pasa. Voy a Sky aquí a ver si de pronto. Doctor, recuerde Señor. que cualquier cosa, si no, las paso yo desde acá. Sí, esperemos que siempre me ocurre lo mismo ahí cuando me demore pasar una a otra, siempre se demora mucho. Pero aquí ya. ¿Ahí ya me pasó? Ya sí. Pasó, bueno. Entonces, va a tener que pasarla desde ahorita para que usted pueda ir adelantando. Tranquila, sí, a mí también me gusta pues contarles los temas que vamos a tratar sobre las definiciones y todos los procedimientos de criminalística desde la fijación de ese lugar de los hechos, en los cuales contamos con la fotografía, planimetría y la narrativa descriptiva. Vamos a ver un poquitito del análisis de la escena y toda esa información para poder recolectar
el procesamiento y recolección de las evidencias en accidentes de tránsito y los procedimientos documentales. Pues precisamente al finalizar, espero que todos queden pues con esa información que les brindamos para que ustedes puedan identificar y determinar al menos la clasificación y la naturaleza de ese lugar del suceso, la clasificación al menos de los accidentes de tránsito y de cómo se inmortalizan los procedimientos de esa fijación de ese lugar de los hechos y los posibles presentaciones de los informes. Para Colombia tenemos formatos de policía judicial y por ejemplo, para México, que lo conozco, el IPH, el informe policial homologado. Pero me supongo que todos los países tienen nombres diferentes, pero no dejan de ser un informe de todos los hallazgos y todos los procedimientos que se realizó precisamente en ese lugar del suceso. Le estaba diciendo que existe pues de todas maneras una noción de la policía técnica o policiología, donde de pronto aquí yo sé que no lo vamos a confundir, ¿cierto? Pero de todas maneras, como les dije al principio, esa policía técnica, efectivamente en este caso no se trata tanto de una ciencia como de una técnica o arte, ya que más que los principios abstractos y generales, consta de reglas prácticas encaminadas a una adecuada realización de las funciones propias de la policía, tales como la persecución y la aprehensión. Porque, por ejemplo, aquí en Colombia tenemos lo que es la Policía Nacional, que tiene diferentes roles, pero el objetivo principal es la prevención. Y ya la Policía Judicial, pues su nombre lo indica, es que cuando se actúa es cuando ya se ha generado un delito. Casi para prevención no lo hacemos, sino cuando ya se comete el delito y está el delito, es que se actúa la Policía Judicial. Este es como una breve diferencia entre policía técnica y criminalística, ¿cierto? De todas maneras, esa definición a nivel internacional, sobre todo de México, de criminalística como disciplina, como tal, precisamente criminalística que se dedica a investigaciones de carácter eminentemente científico desde el lugar de los hechos y científico desde el laboratorio, precisamente con un fin de poder determinar el cómo y quién fue el que cometió el delito. Aquí de pronto nosotros diferenciamos las etapas del proceso penal son 3 etapas del proceso penal, es la indagación, la investigación y el juicio. Entonces nosotros hablamos de la indagación es cuando podemos reflexionar y analizar respecto a un presunto hecho delictivo que sí verdaderamente sea un hecho delictivo. Pero paré porque vi que se me paró el video, entonces no sé si... ¿Qué me dice Duri? Ahora sí volvió. Se ve perfecto. Bien. Ah, bueno, sí, es que había visto en mi pantalla que se me había parado mi video o se está parando mi video, pero no sé si ustedes me ven ahí parado el video o me están escuchando bien. Duri, ¿me confirma? Sí, bueno. Es importante, pues, yo contarles cómo definimos en Colombia qué es policía judicial. La policía judicial precisamente no de la persona como tal que ostenta eso, sino que son las funciones que cumplen algunos organismos del Estado precisamente para apoyar la investigación penal. En nuestro Código de Procedimiento Penal está dispuesto en el artículo 200. La criminalística y la policía técnica se encarga de 2 fases distintas en una operación. En muchos países le llaman la pesquisa, pero aquí verdaderamente llamamos la indagación. Y precisamente consta de 2 etapas, donde podríamos decir que la primera etapa es la etapa determinativa, en la que precisamente, como les decía ahorita, donde se establece si esa conducta que estamos investigando, si es un delito o no es un delito, y precisamente poder buscar también los autores o el autor de ese delito. Y la segunda etapa, pues en unas partes la llaman una etapa ejecutiva, pero es la etapa de investigación,
donde precisamente el fundamento principal de esta es poder fortalecer para Colombia los elementos probatorios y para pues todo el mundo serían las evidencias. En Colombia, esto radica en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, con el Cuerpo Técnico de Investigación, que se llama CTI, y de la Policía Nacional, con lo que llamamos la DIJÍN o la SIJÍN, porque tenemos varias policías judiciales. Ese procesamiento de los hechos de tránsito en el lugar del suceso, pues no deja de tener los mismos principios de cualquier otro delito, porque pues, de todas maneras vamos a mirar la clasificación, inclusive según su naturaleza, porque precisamente un hecho de tránsito, pues tenemos que decir que en la mayoría de los casos, pues siempre va a ser en la vía pública, en la mayoría de los casos. A no ser que un vehículo se vaya por un precipicio, pues en la mayoría de los casos va a ser en la vía pública. Entonces, dentro de la clasificación del lugar de los hechos, se va a decir que es un lugar abierto y pues es una vía pública vehicular. Y si recuerden que los accidentes de tránsito, por estar en las carreteras o en las vías públicas, pues va a tener o puede tener un lugar muy amplio por el recorrido que realizan los vehículos. Sobre todo cuando tenemos los golpes iniciales, pues podemos decir que ese es un lugar primario, y ya con los recorridos y las leyes de Newton, pues puede tener en lugares secundarios. Entonces, la investigación del lugar es analizar un suceso relacionado a los detalles y las circunstancias que ocurren en el mismo, con el fin de explicar las causas que dieron origen al hecho. Hay que tener en cuenta también que si a mí me gusta es hablar desde la parte del homicidio, de la parte de una persona que perdió la vida. Y esa persona que perdió la vida en el accidente de tránsito, pues depende de qué actor es, como conductor, como pasajero, como peatón, ¿cierto? Que eso es como los más normales, pero me gusta mucho tomarlo siempre como o conductor o peatón. Yo digo que para uno ser un buen investigador de accidentes de tránsito, tenemos que conocer la normativa de cada país respecto precisamente a la normativa de tránsito. En Colombia tenemos el Código Nacional de Tránsito, que es nuestra ley 769 del 2002. Ahí existen una serie de parámetros muy especiales que tiene que conocer todos los que procesamos esta clase de accidentes, porque esto nos puede dar inicialmente a analizar y poder conceptualizar lo que realmente pasó para uno realizar un buen informe, y que los falladores, en este caso, en Colombia, desde la parte contravencional, son los inspectores de tránsito los que inicialmente investigan esa conducta, esa responsabilidad de uno de los implicados en quién es el responsable o no de un hecho de tránsito. Aparte de eso, pues cuando se viola la norma penal con ese hecho como tal, cuando muere una persona o cuando tiene lesiones personales, pues también es la Fiscalía General de la Nación que investiga esa conducta criminal, sabiendo que en la mayoría de los casos, pues los hechos de tránsito son de manera culposa. De manera culposa está dentro de esa división de los delitos, pues quiere decir que usted no lo quería hacer, pero lo realizó porque de pronto, según la teoría de la culpa, pues tuvo una imprudencia, una negligencia o una impericia, como también haber violado alguna norma de los códigos nacionales de tránsito de nuestros países. Ejemplo, si nosotros sabemos que ante una luz roja de un semáforo tenemos que hacer el pare total, ¿por qué violando esa luz roja nos atrevemos a no hacer caso y a pasarnos la luz roja? Y con esa conducta pues atropellamos a una persona y la matamos.
Entonces, de todas maneras, lo que queríamos era pasar la luz roja y no matar a la persona. Eso es cuando hablamos con la conducta, que la conducta sea culposa. Porque aquí en Colombia pues, también tenemos el dolo, como me imagino que todos los países, y la preterintención. Una conducta de tránsito con dolo puede ser cuando de pronto delincuentes que van en motocicleta y hurtan al conductor de ese vehículo, y el conductor de ese vehículo ve la posibilidad de querer recuperar sus pertenencias, atropella a estos sujetos, pues ya ahí están actuando con dolo. Si piensa que solamente para recuperar sus pertenencias, pero los mata, entonces ahí sería preterintencional. Pero si el pensamiento de él, yo los voy a matar porque tengo mucha rabia, pues ya sería actuar con dolo. Yo acomodo aquí esto. En Colombia hay algo que se llama la noticia criminal, me imagino que en todos los países, es que esa noticia criminal se tiene que colocar en conocimiento de la autoridad pertinente para poder ir a procesar en lugar de los hechos. Entonces, en Colombia, pues como en Estados Unidos, hay un centro de emergencias, mire que en Estados Unidos se llama 911, en Colombia se llama el 123, donde cualquier persona puede llamar allí para dar información de que ha sucedido un hecho violento, puede ser con un muerto, da la información de lo que pasó y precisamente dice que hay un cadáver y que fue por medio de un accidente de tránsito. Entonces, el receptor de este centro de emergencias, pues, inmediatamente llama a... Aquí tenemos lo que son los cuadrantes de la Policía Nacional. Un cuadrante de la Policía Nacional son dos policías que la mayoría de veces están en motocicleta. Ellos van a ese lugar y verifican que el hecho sí ha sucedido. Inclusive ellos mismos hacen la tarea del primer responsable. Ellos cuando verifican que es en el lugar de los hechos sí existió esa conducta, pues lo que tienen que hacer es volver a reafirmar al centro de emergencias que sí existe y inmediatamente ellos ya saben lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que acordonar el sitio y custodiarlo hasta que la comisión judicial llegue al lugar de los hechos. En Colombia tenemos lo que llamamos los agentes de tránsito y transporte. Son agentes profesionales de tránsito y transporte que el código de tránsito en Colombia autoriza a que ellos son los competentes para poder procesar un lugar de los hechos cuando son en asuntos de tránsito. En muy pocos municipios ya en Colombia tienen esa función lo que es la SIJIN o el CTI, ya que nosotros ya vamos a ajustar, tenemos 18 años con el Código de Procedimiento Penal, el nuevo, es la ley 906, y entonces esa misma ley autorizó a que los agentes de tránsito son los competentes para ello. Pero resulta y acontece que también aquí en Colombia tenemos la policía, un área de la Policía Nacional que también tiene la competencia, que es una policía de tránsito y transportes. Ellos actúan en las carreteras nacionales de nuestro bello país y que cuando tenemos un evento violento en una carretera nacional, son ellos los competentes para realizar la inspección técnica cadáver y la inspección al lugar de los hechos. Les estaba hablando del primer responsable. Nosotros en Colombia tenemos lo que son formatos de policía judicial. Los formatos de policía judicial son los mismos formatos que se manejan en México, que se llaman los IPHs.
Un formato de policía judicial es un documento donde usted como policía judicial se comunica con diferentes personas. Inicialmente, es la forma de usted comunicarse con el fiscal que está dirigiendo el caso. Es de anotar, en Colombia el fiscal no va al lugar de los hechos. El fiscal está en su oficina. Aquí tenemos lo que llama la URI, la Unidad de Reacción Inmediata. Son unidades que se trabajan las 24 horas durante todo el año y hay fiscales como investigadores que hacen turnos y constantemente pues esta unidad de reacción inmediata está trabajando los 365 días del año. Entonces, los únicos que van al lugar de los hechos son los investigadores. Los fiscales están en su oficina pendiente, dirigiendo, controlando y asesorando a la policía judicial en cualquier duda que tengamos respecto a los procedimientos. Creo que ya le di a esto pasar, pero bueno, se me demora un poquitito. Yo sigo hablando. Y me estaba diciendo que los formatos de policía judicial, la manera, por ejemplo, de comunicarse el investigador, por ejemplo, en el formato FPJ-10, que se llama Alta Disposición Técnica Cadáver, es el formato que nosotros diligenciamos después de haber procesado el lugar de los hechos. Tiene una serie pues de información donde allí se llena toda esa información para empezar la carpeta, la cual va donde el señor fiscal para que el señor fiscal analice esa situación. Después de esa carpeta, aproximadamente a los 8 días, pasa donde otro fiscal, que se llama el fiscal radicado, y allí este fiscal radicado con otro investigador ya se reúnen a poder determinar los objetivos de esa investigación con ese acto urgente. Cuando nosotros vamos de inmediato a procesar un lugar de los hechos, un cadáver y unos vehículos, se llama un acto urgente. Nosotros tenemos aproximadamente 36 horas para entregar el caso, pero realmente lo hacemos en no más de 8 horas de entregar el caso ya una carpeta a un señor fiscal. Recuerden que esto se los cuento bajo la experiencia que tengo como policía judicial de hace muchos años. A eso es lo que me dedico aquí en mi bella Medellín. Que esto está muy duro para que pase, pero bueno, vamos a ver si logra pasar aquí la diapositiva. De todas maneras, sigo hablando mientras que pasa. Entonces, la manera de que el primer responsable, ese agente por la Policía Nacional en Colombia, que se llama, la mayoría son patrulleros, de que nos informe cómo conoció el hecho, es bajo el formato FPJ-4 que se llama el primer responsable. También hay una serie de información que él tiene que vaciar en ese formato para hacernos entrega precisamente de la escena. Después de que nos entregan ese formato, pues el policía se debe quedar precisamente en ese lugar de los hechos custodiándolo. Dice por allá nuestros protocolos que para acordonar un lugar de los hechos como mínimo se tienen que hacer 3 acordonamientos. El acordonamiento de afectación, que es donde están los elementos probatorios, el acordonamiento de incidencia, que es donde se colocan los elementos de criminalística y donde se hace también el primer responsable, y el acordonamiento de seguridad, que es donde se hacen los curiosos. Voy a tener que dar de compartir un momentico aquí para ver si me pasa la diapositiva. Bueno, hágale que yo vuelva a compartir ya mismo. Hola, Dori. Espere que esto no lo han terminado. Aquí estoy para auxiliarte. Esto no lo lo que han pasa terminado. es que no quieres que te auxilie. No, como quiera. Si quiere, yo dejo de compartir y le comparte usted.
Claro, déjame compartir Claro, para esa es la otra, ayudarte. esa es la otra opción también. Ahí vamos a compartir. Pásemela, por favor. Ahí voy, ahí voy. ¿La ve, doctor? Sí, pásemela, por favor, pase otra. Otra, ahí, porque ya les había Ahí. hablado de Ok. lo que era así. No, la anterior. Pues ya les había dicho sobre ese aseguramiento de personas del lugar de los hechos, donde es la responsabilidad funcional de ese primer responsable, que la mayoría de los casos en Colombia, el 99% de Colombia es la Policía Nacional la que es encargada de custodiar ese lugar de los hechos, hasta que llegue la comisión judicial, sea de CTI, sea de la Policía Nacional de la SIGIN, o en caso de tránsito, pues siempre, al menos en la ciudad de Medellín, van a ser los agentes de tránsito que tienen funciones de policía judicial. Solamente actúan para ese acto urgente. ¿La puedes pasar, Duri, por favor? Pásala, por favor. Este es el formatico que les decía que debe llenar el primer responsable. Son formatos muy sencillos, no tienen ninguna especialidad de poder llenar un formato de estos, son muy claros, concretos y sencillos. Pásala, por favor, Duli. También pues les había hablado de lo que es el NUC, el número único de noticia criminal. Antes de salir de la oficina, porque recuerden que estamos haciendo turnos, porque estamos en un horario establecido, pues después de que por información de nuestras centrales de comunicaciones, pues avisan de que hay un hecho violento de tránsito, lo mismo ocurre pues con la ley de tránsito, pues se solicita ese número único de noticia criminal, lo mismo que el fiscal que nos va a dirigir. Previo a todo esto, pues nosotros ya hemos tenido preparado lo que son los vehículos, los equipos y toda la logística. Que realmente nos demoramos no más de 5 minutos para salir a ese lugar de los hechos. Pásala, por favor, Dori. Inmediatamente se llega al lugar de los hechos, pues se hace una reunión con el primer responsable. Esa reunión, pues precisamente es para que ellos nos indiquen qué saben de los hechos, si hay testigos, si hay vehículos, si hay capturados y toda la información que puedan tener de ese lugar de los hechos. Es muy importante esa reunión. Y se les pues, hace inferencia de que ellos se deben de quedar ahí. Ellos de todas ya saben su función. Pásala, por favor, Dori. Cuando estamos sobre todo en asuntos de tránsito, nosotros tenemos que hacer unas muy buenas observaciones, ya que si vamos a investigar hechos de tránsito, tenemos que tener en cuenta que debemos de conocer la vía pública vehicular o toda la vía pública. Recuerden que la vía pública se divide en vía pública peatonal, vía pública vehicular, y que precisamente por donde circulan los vehículos también tiene una serie de componentes, como tenemos separadores centrales, tenemos andenes, tenemos ardineles, y dentro de esa calzada, la calzada se divide en carriles, y los carriles pues tienen una serie de marcas viales, que son esas señales que están adheridas al piso. Tenemos señales separadoras de carril continua, discontinua, unas que son amarillas, que nos indica que es una vía de doble sentido, cuando es blanca nos indica que es una vía de único sentido, también puede ser continua, discontinua, tenemos líneas de pare, tenemos leyendas de pare, tenemos
triángulos de ceda al paso, y tenemos una serie de componentes de la vía pública. No sé si me están entendiendo, yo creo que sí, porque de todas maneras estas señales de tránsito se manejan a nivel internacional. Sobre todo, por ejemplo, si a mí me preguntan, o yo les pregunto a ustedes cuánto debe medir un carril, normalmente por manuales de señalización a nivel del mundo, un carril aproximadamente tiene que medir 3.5 metros. Y ya la calzada depende de todos los carriles como tal. Entonces, debemos de conocer el lugar de los hechos para poder hacer un buen análisis, sobre todo de la trayectoria por donde venían los vehículos, si ese suceso, eso que sucedió fue que era una vía de doble sentido y de pronto esos vehículos pegaron de frente, pegaron de lado. Eso ya tiene una serie de terminología especial que seguramente la vamos a ver en los cursos que ustedes están interesados sobre ese procesamiento de ese lugar de los hechos. Recuerden que esto es un masterclass, un abrebocas, en los cuales se le da toda esta información. Los mismos protocolos indican que cuando nosotros ya hayamos analizado ese lugar de los hechos, hay algo que se llama la fijación del lugar de los hechos. Y la fijación, me está preguntando aquí pues qué es una claqueta, ahí le voy a enseñar. Dentro de la fijación del lugar de los hechos, antes de recolectar los elementos materiales o las evidencias, porque ya hemos analizado con qué método de búsqueda vamos a entrar a ese lugar de los hechos para buscar precisamente encontrar elementos probatorios y numerarlos a medida que los vamos encontrando, y antes de recolectarlos debemos de fijarlos mediante fotografía o video. Y nuestra norma nos dice, o cualquier otro medio técnico, como también nos dice, se levantará el respectivo plano y se realizará una narrativa descriptiva de todos los procedimientos que hicimos en ese lugar de los hechos. La claqueta, como lo están viendo ahí, es la información que tiene el caso. Tenemos un número único, noticia criminal, tenemos el departamento de Antioquia, municipio de Medellín, y tenemos un día, o sea, un año, un mes y un día en los que estamos procesando y una hora. Tenemos la fiscalía que nos está controlando esas diligencias y el lugar de la diligencia. Como la entidad, podemos colocar, si es un agente de tránsito, va a colocar Secretaría de Movilidad de Medellín, unidad de policía puede colocar la ERI, equipos de reacción inmediata, y el servidor que va a tomar la foto. Esto lo llenamos a lapicero. Y antes de empezar a tomar la fotografía, se le toma una fotografía a esta claqueta para abrir el espacio en la cámara como tal. Y cuando determina toda la fotografía, se termina de llenar la fecha final y la hora final. Le tomamos foto y ya quedó toda esa diligencia en un espacio en la cámara. Entonces es para guardar ese espacio como tal en la cámara de ese caso, porque pues, aquí utilizamos cámaras de dotación y son muchos casos de trabajo en el día. Eso es la claqueta, la cual es también un formato de policía judicial. Pasa, Dori, por favor. No quería pues dejar aparte, y por eso le coloco que es de anotar que precisamente la habilidad en ese manejo adecuado del lugar de los hechos es para poder la interpretación científica y depende de el reconocimiento, pásala Duri, pásala, la documentación previo a que hay una recolección de las evidencias. Sí, por allá me estaban hablando que en Guatemala se llama indicios, pero a nivel internacional no dejan de ser evidencias, ¿cierto? Nosotros en Colombia, pues ya que llevamos tanto tiempo con nosotros, los llevamos elementos, materiales probatorios y evidencias físicas. Pero nuestro manual de cadena de custodia nos indica que para evitar tantos contrastes respecto a estos conceptos, todo va a ser sinónimos. Entonces sí, podemos llamarlo indicios o evidencias. Pásala por favor, Dori.
Les había hablado pues entonces que hay que hacer ese reconocimiento visual, siempre lo general, a lo particular, un método de búsqueda. Los métodos de búsqueda, pues dice la teoría que no hay uno óptimo, pero para mí el que más aplico yo a diario es el que se llama por franjas. Pásala por favor, Dori. Pásala, que eso ya lo había dicho. Lo mismo que los métodos de búsqueda. Tenemos franjas, tenemos radial, tenemos por cuadrantes, por zonas, pero como les indico, el que más me gusta a mí es franjas, que es poderme ir así, voltear aquí, metro por metro, hacer un barrido visual metro por metro, irme así, y a medida que voy encontrando elementos los voy numerando como tal. Yo sé que en muchos países están quedaditos, porque todavía dicen que de pronto el muerto es el número 1. No, a medida que usted va encontrando, va numerando. Sí, sigue por favor, Dori. Sigue, pues tenemos ahí ejemplos pues, de las fotos, de desplazamientos que yo he hecho. Sigue. Ya les había hablado pues de lo que es la fotografía, la planimetría, como les decía, de la experiencia que tuve hecho con México. El mismo perito decía que les tocaba muy complicado porque esos lugares de los hechos muy mal procesados, muy mal tomadas las fotografías, no realizaban un buen álbum fotográfico, no realizaban un buen plano, no realizaban una buena narrativa. Es entendible, yo lo entiendo, pero bueno, aquí en Colombia, se lo aseguro, no pasa eso. Aquí ya tenemos muchos profesionales que saben procesar muy bien los lugares de los hechos. Pasa por favor, Dorín. Con relación al lugar de los hechos, lo que yo les había comentado ahorita respecto a la vía pública, pues hay que conocer la vía pública. Pasa, Dori, por favor. Y ya les había dicho, pues, que al conocerla, tenemos que saber qué es un crucero, cruce, intersección, qué es una calzada, qué es un carril, cuánto mide ese carril, qué es un sardinel, qué es un andén. Yo sé que tenemos diferentes terminologías en diferentes países, pero bueno, uno se va acomodando a cada país como tal. Inclusive, nosotros debemos, dentro de una narrativa, pues tener un lugar muy especial respecto al modo, el tiempo y el lugar. Por eso cuando nosotros realizamos una narrativa descriptiva, la hacemos de manera cronológica. Inclusive debemos de colocar cuál es la densidad de la movilidad en ese lugar, qué tramos tiene rectos, qué tramos tiene curvos, cuál es su extensión. Cuando tenemos una zona de influencia de un agente de tránsito en una curva, tenemos que sacar el radio de la curvatura. Cuando la tenemos inclusive en la misma curva, tenemos que sacar el peralte de la curva. El peralte es la inclinación que tiene la curva. Si el zono de influencia del accidente es una pendiente, tenemos que sacar el porcentaje de esa pendiente. Como también siempre tenemos que procesar los vehículos, aparte del lugar de los hechos, aparte del cadáver, fundamental también procesar ese vehículo. Existen formatos de policía judicial, es el número 22, se llama inspección a vehículo, donde le hacemos una inspección al exterior y al interior del vehículo. Tenemos que inspeccionarlo de manera visual, muy fehaciente, muy meticulosa. Sobre todo, lograr definir y fijar los daños de ese vehículo. Así el perito en los patios, cuando esté guardado el vehículo, pues lo vaya a hacer nuevamente. Pero desde el lugar de los hechos es muy importante poder definir toda esta expresión al vehículo. Pasa, Dori, por favor. Mire que también tenemos que hablar de la iluminación, la hora del día, si era de día, si era de noche. Es muy diferente un accidente en mediodía como un accidente a las 4 o 5 de la tarde, al menos aquí en Colombia, pues siempre va
atardecer o anochecer a las 6 de la tarde, pero mire que cuando el sol se está escondiendo por el occidente, pues va a haber de pronto deslumbramiento de ese mismo sol, o cuando en accidentes de noche, pues vamos a tener deslumbramiento con las luces de los otros vehículos, como también puede haber niebla, puede haber lluvia, pueden haber sombras de los mismos árboles en la vía pública. La vía pública puede tener iluminación como no puede tener. El mismo componente de la vía pública, o sea, la superficie de rodadura, puede tener elementos donde se puede determinar que el accidente de tránsito era porque en la vía pública había ACPM o había aceite o estaba muy húmedo, tenía pantano y cualquier componente. Recuerden que los factores del accidente de tránsito son el hombre, la máquina y el entorno. Pasa por favor, Duri. Tenemos ejemplos también como presencias de animales y no solamente semovientes, sino que ahora ya hay muchos caninos y muchos felinos en la vía pública. También puede ser un factor determinante en un accidente de tránsito. Pasa, por favor, Duri. Les estaba hablando pues ahora que con respecto al vehículo, pues está bien. Es de muy poco porcentaje, pero el factor vehículo también puede ser que se le pueda dañar un brazo de la dirección, se puede haber quedado sin frenos y muchas cosas más. Por eso se le hace un buen peritaje a ese vehículo. Pasa, por favor, Turi. Ya está ahí como una abrebocas y una pequeña charla pues, que se le brinda a ustedes con mucho gusto y con mucho placer. Duri bien puede entonces, si tienen preguntas.